Jorge, tú que tienes una experiencia internacional en la producción, ¿cuáles consideras que son las políticas públicas que faltan como para que Iberoamérica pueda vivir con normalidad, digamos, un guionista pueda vivir con normalidad de su trabajo, de su oficio? No, yo creo que la descripción que acaba de hacer, que hizo Carlos, que hizo Marina, que hizo Juanjo, me relevan de agregar datos. No lo creo posible en un nivel, digamos, razonable. No me parece. Lo que sí creo posible, y creo que sería más que interesante, no solo para que los guionistas o aspirantes a guionistas tengan algún respiro, sino por el impacto que puede tener en la posibilidad de elegir proyectos en una producción. Es muy bajo el porcentaje, es muy poco el dinero que se otorga como ayudas a la escritura de los guiones. En Argentina, de hecho, no tenemos esa categoría. En Argentina está privilegiada la producción, como explicaba Marina, y por las mismas razones, no vale la pena que yo lo repita, sería totalmente redundante. Pero no tenemos esta inversión a fondo perdido, porque nadie puede garantizar en ningún territorio de los bienes culturales el éxito ni la corrección, porque ahí estaríamos suicidándonos. Pero sí saber que la cultura es una inversión de riesgo, pero que es una inversión sobre la que uno apuesta. Y en el caso específico, el recorte que estamos haciendo del cine, del guión cinematográfico, yo creo que es una inversión necesaria. Los montos, la cantidad, etcétera, se podría discutir. Pero yo tuve una experiencia hace unos cuantos años, la cuento porque a veces, incluso en el campo propio, no se lee con claridad esto. En Argentores, en la Sociedad de Autores de Argentina, yo propuse hace unos años un concurso, pero con premios modestos, pero con el régimen de fondo perdido. Es decir, se nombraba un jurado independiente, había que participar con una sinopsis más o menos desarrollada, y a los ganadores, que serían, no sé, 5 o 6, se les daba un estipendio X, tampoco desmesurado, pero que era de los propios colegas autores, y que si eso terminaba en una película producida, el estipendio se devolvía, y si no, iba a fondo perdido. No fue aceptado por los colegas, sin que eso supusiera para la entidad una erogación descomunal. No era una cifra que mandara a la quiebra a nadie, pero no había ni siquiera la conciencia, porque el tema es que escribir, es muy curioso lo que pasa con un guión en la historia de cualquier película, y todos lo sabemos. El guionista es un personaje cortejado al comienzo, amado, perseguido, etcétera. ¿Por qué? Porque necesariamente hace falta un papel. No hay proyecto que no empiece, digo en el 99% de los casos, que no empiece por un papel escrito. Que además, si uno es más o menos consciente, sabe que los guiones se escriben porque no hay más remedio. Porque el cine es una disciplina que por las condiciones en las que se produce no puede trabajar directamente con los materiales propios de la disciplina, que son imágenes en movimiento y sonido. Nadie hace prueba y error con un equipo de 35 personas en un rodaje. Un director, bueno, entonces no hay, parecería que incluso la ansiedad por participar de este mundo maravilloso del cine, en gente joven que escribe y demás, es tal que no reparan ellos mismos en la importancia, que no quiero no quiero hacer una importancia desmesurada, no quiero que esto suene a corporativo. Yo pienso que no se filman guiones, se filman películas.
Pongamos todo en su debida proporción, pero alguna importancia tienen. Y a veces en los propios, digamos, en el propio campo, uno no encuentra las respuestas. Por eso daba el ejemplo de mi fallida intentona en la sociedad de autores. Claro. Carlos, tú como guionista, ¿qué pedirías al gobierno, a un gobierno que es el nuestro, en este caso el mexicano, pero en general para los diferentes países de Iberoamérica? ¿Qué crees? Bueno, dinero querrás, pero… A ver, ¿qué pediría? ¿De qué manera estimularías a los guionistas o al gobierno, pues? Querido Santa Claus. Mira, sucede algo, es muy de Latinoamérica y sobre todo de México. México somos los magos en esto, en querer y pedir chichi para todo. Y por supuesto que la chichi es sabrosísima, pero no siempre se puede ni jugar con ella, ni estar con ella y por supuesto menos abusar de ella. Entonces, yo te la voltearía, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad, como cultura, para generar una cultura del guión y para generar una cadena cinematográfica sana? Y te voy a decir qué me pasó a mí este año. Este año fui invitado por primera vez a dar clases de guión a una escuela de cine. Nunca nadie me había invitado. Bueno, sí, escuelas, universidades particulares y que no van con mi manera de pensar, entonces no. Y me invitó pues una escuela pública que es el CCC y cuando me preguntó Jenner que por qué no había aceptado antes, mi respuesta lo dejó frío. Le dije, pues nunca me habían invitado. Y bueno, y mi lección de estos 6 meses que estuve dando clases fue realmente fulminante porque me di cuenta de cuál es el gran problema que tenemos. Ahorita estábamos hablando de cómo se privilegia la producción sobre todas las cosas. Y sin embargo, hay un consenso nacional entre cineastas y no cineastas, y de Iberoamérica y de España, y de todo el mundo finalmente, porque es una crisis mundial, nada más se acentúa a lo mejor en nuestros países, de que qué mal están nuestros guiones, de que qué mal estamos contando, de que qué onda con las historias y los personajes y todo esto. Pues sí, bueno, o sea, no vamos a cambiar si no empezamos a privilegiar justamente a las historias y a los guiones y a los personajes y a la narrativa. ¿Por qué? Porque el cine en un 90 y tantos % es narrativo y convencional, ¿no? En ese otro 10% entrarán los reigadas y demás de este mundo que están esculpiendo el tiempo. Pues lo dijo Tarkovsky, no yo, ¿no? Así se definió su manera de hacer cine. En el cine de reigadas, obviamente, el guionista, que es el mismo, vale madre. En el cine en narrativo, no. Y eso es a lo que se dedica el 90% del cine en el mundo. Entonces, me topo con esto, de que en todos lados se privilegia la producción, que en las escuelas de cine se privilegia la producción antes de que los alumnos sepan escribir. Chínguense esa. ¿No? Como todo, así en la Biblia, primero fue el verbo. Sí, pues primero fue el guión, también en el cine. Estoy de acuerdo que antes hubo imágenes y que esas las tuviste que escribir, ¿no? Pero empieza todo en el guión y resulta que en las escuelas de cine en general y en este país, ahorita Armando podrá hablar del caso particular del CUEC, yo puedo hablar de lo que me tocó vivir en el CCC y claro, impresionado por lo que está sucediendo, empecé a hablar con todos mis amigos que sí fueron a la escuela de cine y me dijeron, pues siempre ha sido así. Y yo dije, wow, ok, siempre ha sido así, ¿cómo? Ahí les va. En el CCC hay una carrera de guión que está bastante bien estructurada y donde se ven las cosas, creo, como se deben ver. Pero hay un problema enorme. En Iberoamérica, las películas son escritas en un 90 y tantos % por el director o coescritas por el director. Y entonces en la carrera de realización resulta que la última materia que tenían era guión. Que no, o sea, yo llegué con una generación que les pregunté, a ver, chavos, ¿qué les han enseñado en estos 2 años que llevan? Y la respuesta me dejó frío. Pues bueno, hemos analizado muchas películas, esta y el otro, okay. ¿Y qué más? Y analizado cortometrajes. Y eso. A ver, ¿en dónde está la estupidez? Cuando quieres nadar, necesitas la alberca y te tiras al agua y nadas. Si vas a andar en bici, pues te subes a la bici, te das de madrazos y aprendes. Si quieres escribir, tienes que escribir.
Entonces me parece increíble que los estudiantes de cine, antes de querer hacer imágenes, se nieguen a hacer palabras. Y es una negación que no saben a qué grado llega. O sea, y para acabarla de joder, creen que filmar es un privilegio. No creen que filmar es un privilegio, creen que es una obligación de la escuela el dejarlos filmar. Entonces, ¿a dónde voy con esto? ¿Cómo vamos a mejorar de raíz la cuestión de la que estamos hablando si no empezamos a cambiar estructuralmente las cosas? Si en las escuelas no empezamos de manera sistemática y dinámica a enseñar guión de la única manera que se puede enseñar a escribir guión. Nadie en este planeta Tierra les va a enseñar a escribir. Si alguien se los dijo, están equivocadísimos o los piñaron, no es uno de esos gurús que luego vienen. Nadie les va a enseñar a escribir. Lo que uno puede hacer en las escuelas, instituciones y demás es darles las herramientas, ¿ok? Y esas herramientas, ¿cómo se aprenden? De una sola manera, escribiendo, ¿ok? Los gringos sistematizaron esto hace 100 años, se llama creative writing, escritura creativa, ¿ok? Y ahorita en Europa, en Alemania, ahorita me llamó la atención que lo dijeras, porque justamente en Alemania hay todo este movimiento de eso, del creative writing, pero enfocado en el guión y en el guionismo. Y entonces, ve los resultados. Están escribiendo, no se están haciendo idiotas. Entonces, lo que es increíble es que en las escuelas de cine filman un montón y van a seguir filmando y van a seguir haciendo sus cosas porque están privilegiando la producción, pero no están privilegiando las buenas películas. ¿Por qué? Porque una buena película que entra dentro de ese 90%, ese universo del que estamos hablando, empieza en el guión, no en la genialidad formal del director. Entonces, yo ahorita me estoy topando con que las películas que están saliendo, visualmente veo y hay una arquitectura visual que dices, puta, este shot qué interesante, cómo va de aquí a allá. Y después de 15 minutos la quitas, ¿por qué? Bueno, porque esa arquitectura visual no tiene ni el discurso estético, ni político o ideológico que puede tener el cine de Reigadas y de Sakharov y de todos estos que esculpan el tiempo, pero tampoco está contando un carajo, es una secuencia de shots bien bonitos y puta, interesantísimos, pero pues no hay personaje, no hay narrativa, no hay un carajo. Y eso es lo que están generando nuestras escuelas. Expertos audiovisuales que se van derechito a hacer comerciales. Y los que van a hacer cine son las excepciones, son los Carreras y los Armandos y algún otro egresado que haya salido del CUEC que ya se me olvidó, pero la realidad es que lo que estamos generando son técnicos audiovisuales de Angora, con un pedigrí enorme. Y creo que ya a estas alturas es lo último que necesitamos. Hace 20 años, al final de los 80s, cuando se hablaba de que qué pinche técnicamente era el cine mexicano, pues lo entiendo. No manchen, entró la generación del rompimiento en los 90s y empezó a ser técnicamente exquisito. Ya llegamos ahí, empecemos a contar. Tristemente es verdad. A ver, ¿qué pasa? A ver, las escuelas, el CUEC, que es la escuela más antigua de Iberoamérica, de hecho. Esta escuela nació en los 60s, en el contexto en que en México estaba cerrado el sindicato, los jóvenes que querían hacer cine no tenían acceso a él, y en el mundo estaba ocurriendo el free cinema, la nueva ola francesa, movimientos interesantes de otro tipo. Bueno, ¿cómo se fundó el CUEC? Con lecciones de cine, de aprender a ver cine, de ver este cine de vanguardia, este cine alternativo, este cine propositivo que estaba llamando la atención, en contraste además con el muy estancado cine mexicano estaba haciendo en ese momento, el peor de todos en algún momento. Obviamente aparecieron excepciones que son parte de este movimiento, que fue aquel cine que surgió en el primer concurso de cine experimental, ¿no? Donde bueno, aparece La Fórmula Secreta, que es una película notable, etcétera. Los cineastas, el CUEC nació en el contexto de este momento. ¿Y qué es lo que se dio? Realmente quería hacer cine, o sea, se quería hacer cine en contraste con el cine industrial mexicano, que era muy, muy malo, y hacer el cine como el cine francés, el cine de autor. Así nacieron nuestras escuelas, porque el CSC fue
en realidad es una escuela que nació con otro propósito, un centro de capacitación cinematográfica. La idea era formar sonidistas, ingenieros calificados y tal, y a los 6 meses copiaron el modelo del CUEC, que tampoco había nacido con esa intención, era una idea más de reflexión, de análisis del cine y tal. Y las 2 escuelas públicas mexicanas rápidamente se orientaron hacia, uno, hacia el quehacer cinematográfico directo, y 2, hacia la visión del cine de autor, es decir, el cineasta integral. Es decir, yo soy un cineasta integral, es decir, yo soy director y luego entonces yo solo dirijo lo que escribo, en todo caso que me colabore alguien para las cosas que no puedo hacer, y yo edito la película, por supuesto. Y ahora, como no hay quien me la produzca, por supuesto yo la tengo que producir, ¿no? Entonces, ¿qué estamos formando? En general en Latinoamérica, creo, este tipo de cineastas. Yo no estoy calificando si eso es bueno o malo, pero efectivamente hace muy poco profesional el trabajo, ¿no? En contraste con el trabajo que se hace en otros países como Estados Unidos. No hay prácticamente, o hay muy pocos guionistas profesionales, porque efectivamente el alto porcentaje son en realidad directores que escriben o que trabajan con otros. Yo, como lo veo, tiene que ver con que estamos siguiendo un modelo artesanal, en contraste, por supuesto, al modelo industrial. Los guiones que valen oro, que son películas, se vuelven películas notables, y lo vemos en el guión y tal, han sido producto del trabajo sistemático de un individuo, o 2 individuos, o de gente en particular, ¿no? Que de repente destaca. Por ejemplo, Carlos es un ejemplo de esto. Y ese trabajo ha sido producto de muchos años de inversión, en donde no había ansiedad quizás en ese momento. Yo veo los estudiantes, efectivamente estudiantes y también, o los aspirantes a ser cineastas, una ansiedad por filmar lo que sea inmediatamente, lo que sea, o sea, no hay reflexión atrás. Tiene razón Carlos, en el mismo escuela les surge que les autoricen el guión. Es evidente que ese guión no va a dar una buena película, y ya van a filmar con la idea mágica que los shots, beauty shots que le llaman, o como tienen concebida aquella secuencia y tal, va a dar por resultado la buena película. No, los problemas del guión se ven ahí, en esa película fotografiada y escuchada magníficamente. Que igual, he visto lo contrario, he visto cómo un buen guión en una pésima producción, o sea, donde todo es adverso, donde no pudieron filmar en la noche que estaba, no consiguieron la grúa, no están los 5 caballos, solo hay uno, en fin, toda la producción es problemática, complicada, pero finalmente se va haciendo, se va filmando lo que está, la esencia de lo que está ahí. El director no pierde, tiene una buena relación con los actores en términos de los personajes, de que los actores entienden los personajes, y ese buen guión, por más mal hecho que esté, inclusive, con muy pocas excepciones, traspasa muy bien hacia el público. O sea, eso es increíble, eso lo he visto cantidad de veces. Dices, bueno, qué mal que no esté tan bien filmado, pero la gente se olvida de eso inmediatamente si está bien escrito, y no lo contrario. Y entonces, parte del problema tiene que ver con también, como bien habla Carlos, la escritura creativa, pero también la producción creativa. Es decir, yo veo muy poco dispuestos a los productores mexicanos, y ahí ya no hablo del Estado, del gobierno, hablo de los productores que están en este negocio, muy pocos dispuestos a invertir en este trabajo. Yo tenía un maestro, Tomás Pérez Turrén, que se quejó una vez, llegó a su clase muy molesto a decirnos algo que yo no olvido, más que sus lecciones de narrativa, que es que cómo era posible que le quisieran pagar por el guión que acaba de escribir menos del 0.5% de lo que iba a costar esa película. Dijo, oigan, no se dan cuenta que van a filmar algo que está soportado en esto, y esto me lo están pagando muy mal. Y esa es la lógica que siguen la mayor cantidad de productores, por lo menos aquí en México, ¿no? Y por supuesto, ¿qué no ceden las escuelas? Se acercan las compañías privadas. Hace no mucho una importante compañía privada nos buscó ofreciéndonos el negocio de nuestra vida. Es decir, oye, quiero aquí hacer un gran taller para que tus alumnos nos escriban guiones, ¿no? O sea, yo les voy a pagar algo, lo que vas, así es, pues evidentemente sobre qué van,
sobre que hay una ansiedad por destacar, ¿no? O sea, les voy a hacer el favor de que filmen para esta compañía, y lo que vamos a hacer son estos guiones. Eso sí, no nos salgan con estas historias personales y tal. Tienen que pensar que el cine es comercial y todo esto, y no sé por qué además piensan que la comedia es comercial, así como sinónimo. Necesariamente entiendo que lo hacen. Y me quedé pasmado cuando fui a hablar con ellos de lo que pretendían. Era pues como el modelo chino, ¿no? O sea, contratar un grupo de manufactureros, ¿no? Al servicio, estos son los temas, hagan comedias de enredos, amorosas, quiero esta acción y tal, daban los temas, escríbanla muy bien, pues están estudiando cine, no deben ser buenos escritores, y les vamos a dar algo, ¿no? Y claro, les vamos a dar crédito en pantalla, no se preocupen, ¿eh? Eso es lo que pretenden los productores, claro, el modelo chino de la escritura. Desgraciadamente no está bien pensado porque lo que ni siquiera han conseguido sacar un producto industrial dentro de este modelo. Entonces, sí veo que con esto me quedaría con que hay un problema serio desde la concepción de la importancia que tiene el trabajo del escritor a nivel profesional en el cine. Entonces, los productores esperan mágicamente que uno les llegue con un guión genial, ¿no? Que quieren, ansiosos por filmar, y quieren pagarlo además muy mal, ¿no? Un trabajo que a veces no llevó menos de 3, 4 años, ¿no? Que uno tuvo tiempo o alguien tuvo tiempo de escribirlo en sus ratos, o que lo mantenía su mamá, o tiene una beca a tal lado, o está escribiendo otras cosas. Entonces puedes escribir un guión muy decente, pero muy poco dispuestos a pagarlo. Y lo que veo yo es que tiene que ver también con la política de nuestros países, ¿no? Es lo mismo que pasa con la visión de Estado de no invertir en educación o no invertir en ciencia y no invertir en tecnología, que es un asunto que da frutos a 20 años. Bueno, lo mismo pasa como el ejemplo alemán, el ejemplo italiano. Efectivamente, ¿cómo vamos a tener frutos de grandes películas invirtiendo en el trabajo que cimienta estas películas? Y es lo que no veo en este momento con mucha disposición, ¿no? Sí, no, es muy curioso cuando hay como un moto, hay un leitmotiv de ¿quieres filmar tu película? Agarra tu cámara. Nunca dicen agarra un lápiz y un papel, ¿no? Escribe una historia primero, sino que agarra tu cámara. Y justamente es como esta necesidad como de filmar sin saber qué, ¿no? Juanjo. Es totalmente cierto lo que dices, y esa digamos que es la situación. Y yo sí quería pedir, o siempre he pensado que sí que hay posibles soluciones, y que creo que lo que habría que hacer un poco en cierto sentido es educar al productor. Y creo que la gente que puede educar al productor justamente, por ejemplo, es el Instituto de Cine, que tiene un poco cogido la producción nacional. Ellos tendrían que dar ejemplo de, si un guión tiene que ser un 5% del presupuesto, pues dediquemos el 5% de todo lo que gastamos en audiovisual al guión. Y si el Instituto de Cine, por las presiones de los productores de la producción, no da ejemplo, digamos, no educa a los productores en ese sentido, muy poco, porque nosotros todos estamos de acuerdo y lo hablamos y nos parece que es cojonudo, que tendría que ser así, pero no sabemos cómo, y tendría que educarse desde el punto de vista del Instituto de Cine de las diferentes nacionalidades y también desde las escuelas de cine. Justamente lo que estabais diciendo es que si ya desde el principio ahí se les dice la importancia del guión, porque se les hace escribir, que vean lo difícil que es, porque escribir sabemos todo el mundo, pero no guiones, ese es el gran problema. Entonces, si no se da en la escuela, y no, es como desde siempre, si no se educa desde que eres niño, pues es lo mismo. Y esos que vayan a ser futuros productores de las escuelas, que de hecho cada vez lo estábamos comentando antes, cada vez más productores jóvenes que son más creativos, justamente lo están entendiendo esto. Ahora vivimos una época que hay muchos productores, por ejemplo, donde yo vivo en Valencia, hay muchos antes que eran del sector del mueble, de naranjos, vendían naranjas, y de repente tenían mucha pasta y se han puesto a hacer películas, pero no tienen esa sensibilidad o esa creatividad, esa producción de la que estamos hablando, que sí que esperamos que las próximas generaciones las tengan. Entonces, si no se da ejemplo desde el Instituto del Cine y se enfrenta a los productores, porque nosotros los guionistas, los productores, no tenemos ni siquiera convenio colectivo. O sea, por eso nos pagan lo que nos pagan y cobra más el que pone las luces, tiene mejor coche que el guionista, o sea, es surrealista todo. Entonces, nosotros no podemos hacer nada. Como no tenemos un convenio ni tenemos aún la unidad que tienen los americanos, por ejemplo, para exigir cosas, tiene que ser justamente los políticos que nos entiendan y que, en cierta manera, y usted, guionista, tendría que, hay que hacer ahí un esfuerzo. Jorge, por favor. A propósito de lo que acaba de decir Juanjo y
siguiendo la línea del tema que se discute, quiero mencionar una experiencia. Cuando tú hablabas de educar al productor, tú hablabas de educarlo con el palo y con el dinero. Esa es una educación radical y violenta. Pero ahí tenemos métodos más suaves. No, hay una experiencia que yo hice el año pasado, no que yo la inventé, sino que fui invitado a participar, de un taller de desarrollo de proyectos que organiza NEAVE, que es una organización europea con sede en Luxemburgo, más europeo imposible, junto con el BAFISI, con los talleres VAL del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, que son talleres de proyectos, pero donde los asesores, digamos como yo, que fui invitado a trabajar, trabajamos con los productores y no con los guionistas. Discutir el guión con el productor, sin bajar el nivel de la discusión. Se supone que si te llaman de asesor, tú pones el listón lo más alto que puedes, hasta donde te dé la cabeza, naturalmente. Yo hago lo posible. Pero es una discusión totalmente diferente y tiene como un valor didáctico. Y ahí es donde me he encontrado con productores jóvenes de Iberoamérica, sobre todo de América Latina en realidad, porque españoles no participan allí, muy interesante, gente joven de Ecuador, gente joven hasta de Panamá, muy cinéfilos, muy buenos. Digo, hasta de Panamá porque no hay tradición de industria, quede claro. A ver si terminamos acá con una cosa discriminatoria, de ninguna manera. Uno tiene que cuidarse hasta de la sombra. Me pareció una experiencia interesante, que era involucrar al productor en el problema creativo del guión. No solo el productor solo como ejecutor, practicón de poner en funcionamiento esto, sino comprometerlo en la elaboración, comprometerlo, es decir, mira, acá está pasando esto y esto y esto, y lo tenemos que mejorar en esta dirección, no para que incluida la posibilidad de alternativas para cuando un guión aparece prima facie como un guión de muy difícil producción por su costo y demás, bueno, discutir las posibilidades, las alternativas creativas para que ese guión sea pasible de ser producido, ¿no? Me parece que valía la pena contar esta experiencia porque fue muy interesante. Desde luego me parece interesantísima esa perspectiva. Yo creo que justo, bueno, estamos buscando, ¿no?, encontrar cuáles son las vías para educar. Yo no diría al productor nada más, que sí, desde luego, yo como escritora comparto totalmente tu opinión, incluso hemos pensado en algún momento desde hace años con muchos colegas escritores, bueno, establezcamos ciertos tabuladores, ¿no?, un precio mínimo por el cual pues podemos vender o ¿no?, hacer que se nos pague la obra, pero bueno, el desempleo es tal que de repente es un poco complicado, ¿no?, el esquirolaje, como dice Carlos, ¿cómo vas a ponerte en tanto tabular, ¿no?, que tu trabajo vale tanto, pues cuando si necesitas la chamba hay atrás de ti otros 50 que por mucho menos lo hacen, ¿no? Esa es la verdad del mercado actualmente, ¿no? Ahora, en términos, por ejemplo, mucho se nos ha criticado en el IMCINE la cantidad de requisitos, por ejemplo, que hay que cumplir para poder presentar un guión, el famoso carpetismo en el que ya todos nuestros productores nacionales son expertos, porque requerimos pues los registros, los contratos, hemos detenido proyectos porque pues no hay un contrato, porque el guionista… ¿Cómo le pagaste? ¿O cuál es el acuerdo? ¿O de quién son los derechos? ¿O esto está registrado? ¿No está registrado? Quiero decir, intentando pues como poner cierto orden en de veras un mar de proyectos que ha sido muy sorprendente ver en qué desorden nos hemos movido, pues, en qué, como decía Armando muy bien, en qué situación, digamos, artesanal de la producción hemos trabajado durante muchísimos años y bueno, si estamos buscando justo dar esos pasos para
pues yo no diría industrializarnos, pero sí por lo menos enfrentar con mayor rigor el hecho de que estamos haciendo más películas, pues poner orden ha sido importante. Pero yo, para volver al tema un poco de la formación del productor o del productor creativo, yo pensaría que nos hace falta, digamos, como escritores también, saber un poco, con esa dupla escritor-productor-director, saber un poco, bueno, qué historia tenemos entre manos. Yo siento, y se los cuento más como la experiencia de estos años, que de repente hay una disociación ahí medio esquizofrénica entre lo que un productor, director presenta como proyecto y su perspectiva de cómo le va a ir a esa película, ¿no? Porque bueno, siempre pedimos también como una proyección de cuál es la idea de comercialización, etcétera, etcétera. Y de repente hay películas, ¿no?, como las que mencionaba Carlos hace rato, que pues son películas que yo opino que tienen que hacerse, pero que son películas de nicho, ¿no? Y que de repente pues nosotros mismos pensamos que, o sea, van a tener un mercado fabuloso y necesitan salir con 350 copias y de repente estamos pues un poco fantaseando también sin un conocimiento realista de cómo están funcionando las cosas. Digamos, mi experiencia en el instituto en estos años es, digamos, esta paradoja de que hay que de alguna manera trabajar en articular las políticas públicas de fomento, tanto para que se hagan las películas del extremo, llamémosle esculpir en el tiempo, ¿no? El cine de autor, que bueno, el cineasta que se le ocurre una idea, que la escribe, que la dirige, que la fotografía, que la produce, que la edita, que la distribuye casi, y en el otro extremo propuestas que también acuden a los fondos públicos porque no hay otra manera de que logren hacerse y que tienen quizás un contacto mucho más digamos directo y claro, pues con la perspectiva de la taquilla o de una comercialización masiva, ¿no? Como yo qué sé, una película de huevos, ¿no? En el otro extremo. Y entonces ahí en medio pues hay un montón de proyectos que de repente no tienen muy claro, bueno, ¿a quién le va a interesar nuestra película, ¿no? O sea, ¿para quién estamos escribiendo? ¿A qué público nos estamos dirigiendo? ¿Conocemos ese mercado? ¿Sabemos cómo es el mercado afuera? ¿Quién es quien va a ir a ver nuestra película? Y yo creo que ahí, la verdad, más allá de que yo soy una convencida de que hay público para todo, o para todos, o para todos los proyectos, yo creo que nos falta un poco más de rigor como escritores en el sentido de pensar a quién nos estamos dirigiendo cuando escribimos o qué película queremos hacer, porque cuando más o menos tienes claro qué tipo de película quieres hacer, pues entonces de repente hay mucha mayor claridad sobre qué recursos utilizas, qué fórmulas, qué lenguaje, qué personaje, no sé. Es más como una reflexión personal que hago a partir de ver cómo muchísimos proyectos no llegan a buen puerto porque se siente esa decisión psicótica en los proyectos mismos, ¿no? O sea, están escritos de una manera y producidos de otra y pensando que van a salir de una manera pues inviable pues, al mercado, ¿no? Un detalle, pues, creo que todavía estamos lejos, pero una industria de cine o el cine que más o menos consideramos sano, porque tiene un abanico de posibilidades, como es el cine francés, que va a estos extremos, le está sucediendo algo muy curioso en este momento. Han llegado al punto en donde ya no existe el abanico, sino solo existen los extremos, por cómo está funcionando la producción. Un poco en España está sucediendo igual. O solo hacen las grandes superproducciones a la manera hollywoodense, actores inclusive de Hollywood y tal, habladas en inglés, o películas que ya no tienen nada que pedirle al cine hollywoodense en términos de producción, pues no sé, es muy verosímil, acción y todo esto, o solo el cine minimalista, o sea, el cine que cuesta muy pocos recursos, y ya no hay un cine intermedio, ¿no? Ya no hay cine de $2 millones, de $1 millón, ese ya está desapareciendo en este tipo de… Y un poco estamos también de otra manera nosotros caminando hacia allá, es decir, el cine mexicano
está yéndose también a esos extremos. Hay un cine minimalista importante, o la apuesta de muchos productores es hacer este cine que busca mucho público, ¿no? Estamos todavía lejos de eso de alguna manera, pero estamos caminando hacia allá de alguna manera porque tiene que ver con parte de esto, ¿no? De los guiones de excepción son producto no de una enseñanza, de una forma de educación, no de una industria, no de una política, sino de gente, ¿no? Excepcional.